anteriormente se llamaba el aparato de la audición, pero se dieron cuenta de que esa audición estaba formada por dos nervios. Entonces, vamos rápidamente. El oído, entonces, se divide en tres: el oído externo, medio, el oído interno. Vámonos para el oído externo. El oído externo está formado por dos elementos, que son el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. El pabellón auricular está formado por una serie de repliegues de cartílago. Una serie de repliegues de cartílago que son el que está por delante, este de acá, que está por delante del conducto auditivo externo se llama trago. El que está por detrás hacia la parte inferior, antitrago, hacia arriba, antihélice, y todo el borde del pabellón auricular, hélice. Y luego viene el lóbulo de la oreja, que ahí es la continuación del cartílago, pero que ya no se repliega, por así decirlo. ¿Cuál es la función de esos repliegues? Concentrar las ondas sonoras, llevar las ondas sonoras hasta el oído externo. Luego viene la segunda parte del oído externo, que es el conducto auditivo externo, que es un conducto, pero que no es rectilíneo. Ese conducto tiene trayecto en forma de letra S. Entonces, cuando uno mete el otoscopio, el aparatico, pues si yo no tocara el oído, pues lo que voy a ver es, me choco con un repliegue del conducto. Entonces, para que quede verdaderamente el conducto, lleva la parte de la oreja hacia arriba y hacia atrás, y ahí en ese momento el conducto inmediatamente se alinea y ahora sí queda un conducto rectilíneo. Y puedo ver la parte posterior de ese conducto auditivo externo, que es la membrana timpánica, esta que estamos viendo acá, la membrana timpánica. La membrana timpánica es el límite posterior del conducto auditivo externo y es el límite anterior del conducto auditivo medio. El conducto auditivo medio tiene forma de un rectángulo, ¿sí? Y allí encontramos los huesos más pequeñitos que hay en el cuerpo humano. Encontramos tres huesecillos, que son martillo, yunque, estribo. El martillo está pegado a la membrana timpánica. Cuando nosotros transiluminamos y vemos la membrana timpánica, veo esta partecita del martillo, ¿sí? El martillo se articula con el yunque y el yunque se articula con el estribo. Los límites, ¿cuáles son? El límite anterior vendría siendo la membrana timpánica. El límite superior sería el oído medio y el oído interno, están excavados dentro de la roca del temporal. Entonces, ¿aquí qué estaría? La roca o peñasco del temporal, en una estructura en forma de cúpula que se llama el tegmen tímpano. Tegmen tímpano, con G. Tegmen tímpano. El límite inferior está en relación con la vena yugular interna. Por ahí está pasando la vena yugular interna. El límite anterior está en relación con la tuba auditiva, que esa tuba auditiva es la que me comunica el oído medio con la nariz. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros sentimos que tenemos los oídos tapados? No, hacemos la maniobra de Valsalva, se llama eso. Nos tapamos la nariz y soplamos, pero como no tiene por dónde salirse el aire, se va por toda la tuba auditiva hasta el oído medio y sentimos cómo se abomba la membrana timpánica, cómo se mueve la membrana timpánica. El límite posterior está dado por dos orificios, ¿sí? Está dado por dos orificios. Un orificio que se llama el agujero ovalo-coclear, que está en relación con una parte del oído interno que se llama la cóclea, y otro en la parte inferior que se llama el agujero circular o vestibular, que está en relación con otra parte del oído interno que se llama el vestíbulo. Cóclea, oval, circular. Oval relaciona con la cóclea, vestibular lo relaciona con el vestíbulo. Y luego tengo el oído interno. Miren la membrana timpánica, ¿sí ven esto acá?
Ese es el martillo. Ese es el martillo. ¿Sí? Pero acuérdense que el martillo está ahí que detrás de la membrana timpánica, sino que esa membrana timpánica es nacarada. Esa membrana timpánica prácticamente es transparente, entonces por eso podemos ver la parte de atrás de la membrana timpánica, ¿cierto? Bueno, y finalmente tengo el oído interno, que es este. Esto que ven acá es el hueso temporal, la roca o peñasco del temporal. Este es el tegmen tímpano. El oído interno tiene dos porciones, tiene dos partes. Una parte que se llama la cóclea, que era lo que de pronto en el colegio nos enseñaron como el caracol, y otra parte que se llama el vestíbulo. ¿Sí? Aquí está la ventana oval que comunica el oído medio con la cóclea, oval o coclear, y aquí está la ventana vestibular que me comunica el oído medio con el vestíbulo. Ventana vestibular o circular. Si ustedes se dan cuenta, la cóclea es un conducto que se enrolla sobre su propio eje. Este sitio donde la cóclea está enrollada se llama modiolo. Ahí se inicia la cóclea, empieza a enrollarse el conducto sobre el modiolo, que es esto. Detrás del modiolo veo que inicia unas fibras nerviosas que me van a formar el nervio coclear, el octavo par craneal. Cuando vimos pares craneales, vimos que el octavo par craneal estaba formado por dos nervios, el nervio coclear y el nervio vestibular. Ya sabemos dónde se origina el nervio coclear. La parte del vestíbulo, que es la parte superior del oído interno, está formado por tres arcos, ¿sí? Que se llaman los conductos semicirculares. Son tres, uno anterior, otro posterior y uno lateral. Adentro de esos tres arcos hay unas piedritas muy chiquiticas que se llaman los otolitos. ¿Cuál es la función de esos otolitos? Ellos son los responsables del equilibrio, ¿sí? Por el menor movimiento de la cabeza de nosotros, los otolitos se reacomodan en los conductos semicirculares, ¿sí? Para que no nos dé mareo. No sé si ustedes han escuchado, hay personas que dicen sufro de vértigo. Ahí se originó, ¿sí? Pero hay un vértigo especial, ¿no? Que se origina ahí, se llama síndrome de Meniere, que es el vértigo producido porque estos otolitos no se mueven, la persona mueve la cabeza y los otolitos no se mueven y por eso a la persona le da ¿qué? Mareo, ¿sí? Diferente al mareo que nos da la borrachera, ¿sí? Ustedes no conocen eso simplemente, ¿sí? Muy bien. Debajo de los conductos semicirculares hay dos dilataciones, ¿sí? La de arriba se llama sáculo y la de abajo se llama utrículo, ¿sí? Esos son parte del sistema vestibular, ¿correcto? Si ustedes se dan cuenta, en todo el aparato vestibular está saliendo a nivel de los conductos semicirculares, a nivel del sáculo, del utrículo, están saliendo unas fibritas nerviosas que me van a formar un nervio que se llama el nervio vestibular. Y ahí tenemos los dos componentes del octavo par craneal, el nervio coclear y el nervio vestibular. El nervio coclear es el responsable de ¿qué? Audición. Y el nervio vestibular es el responsable de ¿qué? Del equilibrio. Por dentro de estos dos, tanto del vestíbulo como de la cóclea, hay un líquido que se llama endolinfa. Y por fuera del oído interno, aquí por fuera, tanto por delante como por detrás, hay otro líquido que se llama la perilinfa. Endolinfa adentro, perilinfa alrededor. Las ondas sonoras llegan, ¿sí? Llegan las ondas sonoras, los repliegues llevan esas ondas sonoras ¿a dónde? Al conducto auditivo externo. La transmisión de las ondas sonoras son por tres vías. La vía aérea, la vía ósea y la vía líquida. Vía aérea. Aquí, ¿sí? Entraron las ondas sonoras, pero el conducto auditivo externo sigue siendo vía aérea.
llegan, las ondas sonoras golpean la membrana timpánica y la membrana timpánica comienza a vibrar. Al vibrar la membrana timpánica, también ¿quién vibra? Los huesecillos. Entonces pasamos a la transmisión ¿qué? Ósea. Entonces comienzan los huesecillos a vibrar. ¿Sí? Membrana, martillo. Martillo está unido con el yunque. El yunque está unido con el estribo. ¿Cierto? Llega ese movimiento, esa vibración por vía ósea, llega y entra por la membrana ovalo-coclear y pasa a la cóclea. ¿Qué hay en la cóclea? Dentro de la cóclea y por fuera de la cóclea, ¿qué hay? Un líquido. Por dentro endolinfa, por fuera perilinfa. Entonces comienzan las ondas sonoras a viajar por ese medio líquido que se va a llamar la endolinfa. Viaja por acá y llega al modiolo. Y detrás del modiolo estaba aquí el inicio del nervio coclear. Y ya viaja ese impulso hasta el lóbulo temporal, hacia la parte posterior del T1, el lóbulo, la parte T1, ¿cierto? Y ahí ya discrimina el sonido, bueno, ya el resto ustedes lo saben. ¿Listos? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes.